Buenas tardes, pues miren, estamos hoy nuevamente en este programa en el cual nos dedicamos a hablar de, pues de los escritores, escritoras mexicanas y también del extranjero, ¿verdad? No nos limitamos solamente a los mexicanos o mexicanas, nada más que traemos una serie de las que se consideran las mejores escritoras del siglo XX, o por lo menos de la primera mitad. Claro, de acuerdo a este recuento que hicieron pues otros escritores, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de Beatriz Espejo. Ella nació en Veracruz el 19 de septiembre de 1937, obtuvo el doctorado en letras por la UNAM y fue investigadora del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas. Obtuvo varios premios, el Nacional de Periodismo en el 84, el Magda Donato en el 87, el Nacional Colima de Narrativa en el 93, el Nacional de Cuento San Luis Potosí en el 96 y además 2 concursos de cuento llevan su nombre. Dentro de su obra más importante en cuanto a cuento tenemos La otra hermana, Los muros de Azogue, El cantar del pecador, Alta costura y Marilyn en la cama y otros cuentos. Todos estos son libros de cuentos y además una novela que se llama Todo lo hacemos en familia. El día de hoy vamos a leer un cuento que se llama La modelo. La modelo. No conduzcas tan aprisa. Los Volkswagen no deben correrse a más de 40. En el velocímetro la aguja marca 70. A veces se inclina hacia la derecha según oprimes al acelerador. 70, 80, 70, 80, 90, 100. La vegetación tropical de Cuernavaca, bugambilias e hibiscos manchando de rojo los camellones. Luego, una curva pronunciada, rocas abiertas en 2 a fuerzas de dinamita y pinares apuntando en un cielo sorprendido. ¿Por qué preferir este coche? En el garage dejaste el otro grande y estable para correr sin problemas. 100, 120, 140. Te hablan y no contestas. Tienes la costumbre. Razonas en cosas ajenas como si te salieras del mundo. Desde el viernes pasado te sientes mal, duermes con dificultad. Te levantas para buscar pastillas que solo te amodorran. Abres los ojos, esperas ardientemente el sol de las 9 y hallas la oscuridad de la madrugada. Por la cortina se filtra la luz del farol de la calle. Sientes un hueco en el estómago, una especie de inquietud semejante a un ardor por dentro. Te volteas boca abajo. Recuerdas la mirada de Ricardo irritada por los coñacs que tomó en tu compañía. Experimentas una repentina frialdad lejana al agradecimiento que te inspiró cuando le creíste una especie de milagro. La pureza del corazón consiste en querer una cosa. Escribió eso Kierkegaard. Perdiste la pureza porque no deseas cosa alguna, aunque el hueco en el estómago te hace extrañar a Ricardo. Echas de menos su conversación chispeante, llena de contrasentidos, de ideas tergiversadas y sin embargo divertida. Conformas tu imagen en traje de baño y en aquella alberca donde ambos se asoleaban y de pronto necesitas acariciar su espalda. La pureza del corazón consiste. 140, 160. ¿Por qué conduces tan rápido? No hay prisa por llegar. En el asiento trasero duerme tu perrita. Sentada junto a ti, tu madre dice algo. No la escuchas, no le contestas. Es aburrido permanecer contigo cuando te alejas estando presente. ¿Rememoras entonces tu infancia? Una especie de felicidad inverosímil en la cual tú supiste predestinada para lo mejor. Te preguntas cómo empezaste a fallar y en qué momento, al presentarse la disyuntiva, preferiste la ruta errada. Piensas en Ricardo, antes que había sido Pablo, antes Mauricio y antes Enrique y antes. Varios de ellos opinarían que eres humorista, alabarían tu sentido de la alegría. Ninguno adivinó que te reías mucho como una obligación. Ninguno sospecharía tampoco lo cansada que te encuentras. Bostezas, los párpados casi se te cierran y al mismo tiempo sabes que al llegar la noche no podrás dormir, no controlarás un temblor interno y constante. Sube el velocímetro, aceleras. En las curvas pierdes el carril.
Coqueteas con las pendientes. Tú, la del rostro honesto, convertida en lo que cualquier mujer de 30 años quisiera ser. Disciplinada, trabajadora, luminosamente limpia, capaz de ganar dinero con tanta facilidad como lo gastas. Pero ahora las pelucas, el maquillaje exagerado y las pestañas postizas te aburren hasta la náusea. Te enfermas con la idea de enfrentarte a tu fotógrafo, siempre insatisfecho, el mismo que te inculcó miedo a que los años pasen denunciando su inevitable saldo de arrugas y deformaciones. Tu secretaria considera trágica una herencia de clase medio que no logra superar. Conservas todavía puritanismo demudado. Ricardo intentó cualquier medio para llevarte a su cama. Se pregunta por qué no aceptaste. Ignora tu miedo a esta sensación imprecisa con la cual regresas. Al planear el viaje alentabas el propósito de verlo. Sin embargo, desde el hotel cancelaste la cita que acordaron para cenar. Hacía poco te entusiasmaba aquel hombre alto y elegante exasperándote con sus talentos de seducción. Algo así como sostenerse en el rojo mientras la ruleta marcaba el negro. Quizá ya te depriven los moteles, los riesgos, las aventuras furtivas. No corras tanto. En los coches pequeños la velocidad es más peligrosa y a lo mejor por un accidente ni se muere uno y queda inválido o contrahecho. Reconstruyes la caricatura del gato empeñado en comerse un canario vivaracho. Hubieras anhelado que te atraparan, que al cesar el asedio surgiera un sorpresivo silencio. Para entonces el gato se consideraba vencido. Las nubes coronan las montañas como algodones plomizos puestos ahí para ensombrecer el panorama luminoso unos kilómetros atrás. Mauricio te buscó en Cuernavaca. La semana anterior le confiaste que irías. Dio contigo porque regresas siempre a los lugares conocidos. Bastó con telefonear a la hostería de las Quintas preguntando si habías tomado una suite. Otra vez lo juzgaste conceptuoso y frío. Te asustan sus labios duros. Pero cuando bebió unos martinis adoptó una risita entre pícara e insinuante. Comieron pollo al curry en un restaurante cuyos jardines estaban concurridos por norteamericanos ataviados como para rivalizar con los pavos reales que el dueño del establecimiento mantiene cebados. Notaste la delicadeza de los geranios sobre la voz de tu madre emitiendo gotas agudas en la referencia oficial de los agraristas que les quitaron la hacienda, los otoños del abuelo en Europa cuando no se viajaba a plazos, los turistas empeñados en visitar semanalmente la casa de museo de la tía Emilia, el monumento fúnebre que la familia conserva en prueba de sus antiguas glorias. Mauricio seguía el casi monólogo con una expresión que interpretaste como la paciencia infinita, hasta el irónico y chocante. La frase fue un zarpazo. Dijo que las mujeres carecen de espíritu. Tu madre se interrumpió desconcertada. Durante un segundo insonoro pareció aludirse. Sin embargo, lo pasó por alto y celebró la excelencia del postre. Miraste las bellas manos de tu anfitrión, sus ojos incisivos. Te inquietó lo que ocultaban sus facciones regulares. Se apoyaba en ideas rígidas y preconcebidas tomadas de Uspensky, un filósofo que detestas porque simpatizas con Catherine Mansfield. Evocas la anécdota. ¿Dónde leíste? Sobre la escritora tuberculosa y moribunda en un establo parisiense y el momento en que su maestro Gurdjieff le apagó la vela que la alumbraba, su último asidero en este mundo. Le preguntaste a Mauricio si realmente creía que las mujeres carecen de espíritu. Te respondió que las considerabas divinas y suficientemente encantadoras para ilustrar, como lo has hecho. La portada Vogue y sonrió asustándose el bigote, mientras miraba a una señora de senos ostentosos ubicada en una mesa contigua y jugueteaba un cigarrillo entre los dedos de la mano libre. Ricardo te contestaría que lo tiene deformado por el sistema económico. Suele tomarla con el consumismo entre comillas. Una noche intentaste explicarle esto que sientes. Se burló de ti. No entiende que se padezca ostentando un broche de esmeralda sobre un vestido de push. Como si tales cosas resultaran unos amuletos infalibles. Te examinó las piernas y retornó a su actitud de gato perseguidor. Fatigada quisiste dejarte pescar.
te aburren las promesas de nuevos encuentros epidémicos que por otra parte siempre propicias. Acudió al socorrido argumento de que nada reciben los ávaros, sin intuir que lo veías como un playboy con las armas rotas y que no te procuran transacciones románticas. Te felicitó. Encontraba sincera tu expresión en el comercial donde anunciabas lavadoras antes de los televidentes y se interesó por tus planes futuros. Respondiste que tal vez tomarías un respiro, una tregua. 90, 100, 120. Llueve torrencialmente, graniza. El coche patina un par de veces. Aceleras. De propósito coges mal las curvas. Casi te despeñas. Tu madre enciende la calefacción. Te pide nerviosa que no vayas tan rápido porque se pueden matar. Dejaste de dormir desde que el papel de canario empezó a cansarte. Tu apariencia lo acusa. Bajaste de peso y se estragó la cara. Pierdes la frescura del cutis por el cual te escogieron los dirigentes de Estée Lauder para la publicidad de los artículos de belleza. Además, trabajas mucho. Inventas quehaceres, asistes a todas partes, a los cócteles, a las galerías de pintura. No pierdes la oportunidad de aparecer en público aún sabiendo las consecuencias. Una regla fundamental en tu profesión radica en no popularizarse demasiado. Hablas de abrir una boutique con tu nombre. Derrochas la suma destinada para el proyecto. ¿Cuánto transcurrió desde que en la escuela disfrutabas aquellas tonterías infantiles, premios, triunfos, competencias? Escuchas de pronto un trueno. El volante vibra. Te aferras a él. Apenas controlas el auto. Huyen unos minutos violentos. Logras detenerte en la cuneta. Tu madre habla del percance. ¿Recuerdas? Te lo había advertido. Esperas. Aparece la grúa que ayuda a los viajeros en problemas. Amaina la lluvia. Persisten unas gotas. Hombres uniformados te cambian la llanta. Tu madre les agradece sus esfuerzos. Baja del automóvil, se aleja varios metros. La sigue tu perrita en la que no reparas. Permanece sentada. El mecánico te asegura que el incidente solo fue un susto. Enciendes el motor, buscas el espejo, te prodigas en una mirada dolorosa y capturas dos imágenes amadas disponiéndose a regresar. Furtivamente vas en la guantera del catálogo que hiciste para la Ford Model Agency. Tú, optimista e internacionalizada, ves también el precipicio. Oprimes un pedal y no importa ya que en la disyuntiva escojas el camino equivocado. Bueno, ahora vamos a continuar con la lectura que no terminamos la vez anterior, del libro de México Bárbaro, que habla sobre los esclavos de Yucatán. Los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores, se refieren a ellos como gente u obreros, especialmente cuando hablan con forasteros. Pero cuando lo hicieron confidencialmente conmigo, me dijeron, sí, son esclavos. Sin embargo, yo no acepté ese calificativo, a pesar de que la palabra esclavos fue pronunciada por los propios dueños de estos. La prueba de cualquier hecho hay que buscarla no en las palabras, sino en las condiciones reales. Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, tan absoluta que éste puede ser transferido a otro, propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente. Tal es la esclavitud llevada al extremo, tal es la esclavitud que encontré en Yucatán. Los hacendados yucatecos no llaman esclavitud a su sistema, lo llaman servicio forzoso por deudas. No nos consideramos dueños de nuestros obreros, consideramos que ellos están en deuda con nosotros, y no consideramos que los compramos o los vendemos, sino que transferimos la deuda y al hombre junto con ella. Esta es la forma en que don Enrique Cámara Zavala, presidente de la Cámara Agrícola de Yucatán, explicó la actitud de los reyes del Enequén en este asunto. La esclavitud está contra la ley. No llamamos a esto esclavitud, me aseguraron una y otra vez varios hacendados. Pero el hecho de que no se trata de servicio por deudas se hace evidente por la costumbre de traspasarse los esclavos de uno a otro dueño. No sobre la base de que los esclavos deben dinero, sino sobre el precio que en esta clase de mercado
tiene un nombre. Al calcular la compra de una hacienda, siempre se tiene en cuenta el pago en efectivo por los esclavos, exactamente lo mismo que por la tierra, la maquinaria y el ganado. El precio corriente de cada hombre era de 400 pesos y esta cantidad me pedían los hacendados. Muchas veces me dijeron, si compra usted ahora, es buena oportunidad, la crisis ha hecho bajar el precio. Hace un año era de 1,000 pesos por cada hombre. Los yaquis son transferidos en idénticas condiciones que los mayas, al precio de mercado de un esclavo. Aunque todos los yucatecos saben que los hacendados pagan solamente 65 pesos al gobierno por cada yaqui. A mí me ofrecieron yaquis a 400 pesos, aunque no tenían más de un mes en la región y por lo tanto aún no acumulaban una deuda que justificase la diferencia en el precio. Además, uno de los hacendados me dijo, no permitimos a los yaquis que se endeuden con nosotros. Sería absurdo suponer que la uniformidad del precio era debida a que todos los esclavos tenían la misma deuda. Esto lo comprobé al investigar los detalles de la operación de venta. Uno me dijo, a usted le dan con el hombre la fotografía y los papeles de identificación y la cuenta del adeudo. No llevamos rigurosa cuenta del adeudo, me dijo un tercero, porque no tiene importancia una vez que usted toma posesión del individuo. Un cuarto señaló, el hombre y los papeles de identificación bastan. Si el hombre se escapa, lo único que piden las autoridades son los papeles para que usted lo recupere. Una quinta persona aseguró, cualquiera que sea la deuda, es necesario cubrir el precio de mercado para ponerlo libre. Aunque algunas de estas respuestas son contradictorias, todas tienden a mostrar lo siguiente: la deuda no se tiene en cuenta una vez que el deudor pasa a poder del hacendado comprador. Cualquiera que la deuda sea, es necesario que el deudor cubra su precio de mercado para liberarse. Aún así, pensé, no sería tan malo si el siervo tuviera la oportunidad de pagar con su trabajo el precio de la libertad. Antes de la guerra de secesión en Estados Unidos, algunos de los esclavos negros, cuando sus amos eran excepcionalmente indulgentes, estaban en posibilidad de hacerlo así. Pero encontré que no era esa la costumbre. Al comprar esta hacienda, me dijo uno de los amos, no tiene usted por qué temer que los trabajadores puedan comprar su libertad y abandonarlo. Ellos nunca pueden hacer eso. El único hombre del país que había permitido a un esclavo comprar su libertad fue un arquitecto de Mérida. Compré un trabajador en 1,000 pesos, me explicó. Era un buen hombre y me ayudó mucho en mi oficina. Cuando consideré que me convenía, le fijé determinado sueldo a la semana y después de 8 años quedaron saldados los 1,000 pesos. Y lo dejé ir, pero nunca hacen esto en las haciendas, nunca. De este modo supe que el hecho de que sea por deudas el servicio forzoso no alivia las penalidades del esclavo, ni le facilita la manera de manumitirse, ni tampoco afecta las condiciones de su venta o la sujeción absoluta al amo. Por otra parte, observé que la única ocasión en que la deuda juega algún papel efectivo en el destino de los infortunados yucatecos, opera contra estos en vez de actuar en su favor. Por medio de las deudas, los hacendados de Yucatán esclavizan a los obreros libres de sus feudos para reemplazar a los esclavos agotados, desnutridos, maltratados y agonizantes en sus fincas. ¿Cómo se recluta a los esclavos? Don Joaquín Peón me informó que los esclavos mayas mueren con más rapidez de lo que nacen, y don Enrique Cámara Zavala me dijo que 2/3 de los yaquis mueren durante el primer año de su residencia en la región. De aquí que el problema del reclutamiento me pareciera muy grave. Desde luego, los yaquis llegaban a razón de 500 por mes. Pero yo no creía que esa migración fuera suficiente para compensar las pérdidas de vidas. Tenía razón al pensar así, me lo confirmaron, pero también me dijeron que a pesar de todo, el problema del reclutamiento no era tan difícil como a mí me parecía. Es muy sencillo, me dijo un hacendado. Todo lo que se necesita es lograr que algún obrero libre se endeude con usted. Y ahí lo tiene. Nosotros siempre conseguimos nuevos trabajadores de esa forma. No importa el monto del adeudo,
Lo principal es que éste exista. Y la pequeña operación se realiza por medio de personas que combinan las funciones de prestamistas y negreros. Algunos de ellos tienen oficinas en Mérida y logran que los trabajadores libres, los empleados y las clases más pobres de la población contraigan deudas con ellos, del mismo modo que los tiburones agiotistas de Estados Unidos convierten en deudores suyos a dependientes, mecánicos, oficinistas, aprovechándose de sus necesidades y haciéndoles caer en la tentación de pedir prestado. Si estos dependientes mecánicos y oficinistas norteamericanos residentes en Yucatán, en vez de verse tan solo perseguidos por uno de esos tiburones, serían vendidos como esclavos por tiempo indefinido, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, hasta la tercera o cuarta generación o más allá, hasta que llegara el tiempo en que algún cambio político pusiera fin a todas las condiciones de esclavitud existentes en México. Estos prestamistas y corredores de esclavos de Mérida no colocan letreros en sus oficinas, ni anuncian a todo el mundo que tienen esclavos en venta. Llevan a cabo su negocio en silencio, como personas que se encuentran más o menos seguras de su ocupación, pero que no desean poner en peligro su negocio con demasiada publicidad, como sucedería en las casas de juego protegidas por la policía en alguna ciudad norteamericana. Los propios reyes del Enequén me indicaron, casi siempre con mucha reserva, la existencia de estos tiburones, pero otros viejos residentes de Yucatán me explicaron los métodos en detalle. Tuve la intención de visitar a uno de estos intermediarios y hablar con él acerca de la compra de un lote de esclavos, pero me aconsejaron que no lo hiciera, pues él no hablaría con un extranjero mientras éste no se hubiera establecido en la ciudad y probado en diversas formas su buena fe. Estos hombres compran y venden esclavos, lo mismo que los hacendados. Unos y otros me ofrecieron esclavos en lotes de más de uno, diciendo que podía comprar hombres o mujeres, muchachos o muchachas, o 1 millar de cualquier especie para hacer con ellos lo que quisiera, y que la policía me protegería y me apoyaría para mantener la posesión de esos mis semejantes. A los esclavos no solo se les emplea en las plantaciones del Enequén, sino también en la ciudad, como sirvientes personales, obreros, criados o prostitutas. No sé cuántas personas en esa condición hay en la ciudad de Mérida, aunque oí muchos relatos respecto del poder absoluto que se ejerce sobre ellos. Desde luego, su cantidad alcanza varios millares. Así, el sistema de deudas en Yucatán no solo no alivia la situación del esclavo, sino que la hace más severa. Aumenta su rigor porque además de que no le ayuda a salir del pozo, sus tentáculos atrapan también al hermano. La parte del pueblo de Yucatán que ha nacido libre no posee el derecho inalienable de su libertad. Son libres solo a condición de llegar a ser prósperos. Pero si una familia, no importa lo virtuosa, lo digna o cultivada que sea, cae en el infortunio de que sus padres contraigan una deuda y no puedan pagarla, toda ella está expuesta a pasar al dominio de un enequenero por medio de las deudas. Los esclavos que mueren son reemplazados por los infortunados asalariados de las ciudades. Bueno, hasta aquí le dejamos porque ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que con esto fue suficiente para demostrar lo que frecuentemente nos menciona también el presidente de la República acerca de cómo estuvo todo este sistema de esclavitud, que fue un preámbulo al levantamiento popular que fue la revolución. Vamos a hablar después de esos temas también, incluyendo cómo Porfirio Díaz dominaba a los medios de comunicación y a las empresas transnacionales, igualito que ahorita, ¿no? Los medios de comunicación, igualito que ahorita, ejerciendo el mismo papel, las empresas nacionales y transnacionales, igual ejerciendo el mismo papel de antes, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos, gracias.